Nos indican que ya está normalizada la comunicación con el profesor Ángel Tortolero Leal. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido. Muy buenas tardes, compañero. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme a tu programa y comunicarme con esta gran y extensa audiencia que tienes. Profesor, la pregunta de rigor sobre esta decisión tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de cerrar la embajada del Ecuador la embajada de Venezuela en Ecuador. ¿Cuáles serán las repercusiones para los venezolanos en ese país tomada por las repercusiones por esta decisión? Es una inquietud que se repite. Sí, indudablemente tiene repercusiones la ruptura de relaciones con cualquier país en cuanto significa pues el desconocimiento de entrada del gobierno que está al mando de ese país. En el caso de Ecuador estamos frente a un gobierno que tuvo la osadía de contravenir toda la normativa legal internacional que ampara los derechos que están consagrados tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Convención de Viena y como todos los documentos que están suscritos desde el siglo pasado, desde el año 45 del siglo pasado, en cuanto a las relaciones diplomáticas y al relacionamiento entre los países. Aquí hubo un asalto flagrante al territorio mexicano por parte del gobierno del señor Daniel Noboa, y sin mediar palabras ni hacer ningún tipo de gestiones de carácter diplomático o conversacional, se lanzó a asaltar a un territorio que no le pertenece, que es el territorio consagrado a la República de México en su legación diplomática. Aparte que contraviene toda la norma internacional, afecta pues las relaciones entre los países latinoamericanos, latino-caribeños, que estamos en construcción de este gran bloque no hegemónico, no imperialista, pero sí al servicio de la paz y del crecimiento armónico en este mundo multipolar. Y eso sería la parte más importante, más allá que también es importante sobreguardar la vida del compañero Glass, quien ha sido prejuzgado o sentenciado y ahora puesto pues apresado impunemente por un gobierno que lo que se ha montado en la persecución a la disidencia, en la persecución a la revolución que inició Rafael Correa y en la cual acompañó el señor Glass. En lo interno, el tema de la gobernabilidad de la derecha, que es desastroso en todos los países donde ha llegado el gobierno, y en lo internacional, la afectación que esto causa en las relaciones internacionales entre los países latino-caribeños. Profesor, ¿cuáles circunstancias tendrían que darse para que se puedan normalizar las relaciones, para que vuelva a abrir la embajada venezolana en el Ecuador, así como sus servicios consulares? Bueno, lo primero es que el cierre de la embajada, el cierre temporal de la embajada venezolana en Ecuador obedece a dos peticiones específicas. Uno, que se le consagre el derecho a la vida, que es lo que le corresponde universalmente al compañero Glass, se retorne otra vez al estado de asilado político de la República de México, y esto pues volvamos a comenzar el proceso que debió haber continuado con simplemente un salvoconducto para que saliera el compañero Glass de la legación diplomática hasta el aeropuerto y de ahí a la República de México. Porque fíjate bien, para los que nos están escuchando, corresponde al país acreditante, al país receptor, al país que recibe el huésped, corresponde catalogar si clasifica o no clasifica para otorgar el beneficio eso del asilo diplomático. El asilo diplomático opera para proteger la vida de los políticos perseguidos, y si es un acto humanitario que hacen las embajadas. En Venezuela hemos pasado ese tránsito. Recordemos aquel detestable dirigente de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López, tuvo no sé cuánto tiempo en la embajada de España resguardado y luego en la de Italia, y en ningún caso la República Bolivariana de Venezuela, ni el gobierno del presidente Chávez, ni el gobierno del presidente Maduro se planteó asaltar a embajada alguna para sacar a estos delincuentes jurados y confesos, porque estábamos hablando de alguien que hizo armas contra la patria, que se conjuró contra un país, y sin embargo nosotros, respetuosos del derecho internacional y de la consagración de la paz como el principio universal de las relaciones diplomáticas, no actuamos en contra de ningún país porque hizo ese tipo de cosas. Es más, hemos tenido hasta embajadores de países extranjeros acreditados en Venezuela que han hecho filas, pues han hecho marcha y se han coligado y han manifestado inclusive en contra del gobierno. O sea que nosotros podemos autoridad moral suficiente para no solo romper las relaciones con Ecuador, sino para darle una lección de lo que significa el ejercicio de la diplomacia como el ejercicio de la paz, como la construcción de la paz a la cual nos merecemos todos los seres en este planeta.
Profesor, aquí en una de las herramientas o vías que tenemos para la interacción con las personas, que es a través de mi cuenta en TikTok, hay algunos que escriben, en el caso de Magín Alberto Oropesa, habla que cerrando, me imagino que esto lo dice como con sarcasmo, ¿no? Cerrando la embajada mejorarán los problemas del país que necesitan una solución ya. Y otro que se llama Jofre Cuenca expresa que esto es una medida autoritaria, la de cerrar la embajada venezolana en el Ecuador. En estos casos, de estas expresiones de opinión pública, ¿qué le respondería? ¿Es autoritarismo? ¿Es una medida para desviar la atención de situaciones internas en el país? Mira, Carlos, te escucho muy mal, pero ya entendí la pregunta. Fíjate bien, la ultraderecha opera en el nivel mediático con las armas de los medios y de las redes y de todo este tipo, de toda esta cantidad de elementos comunicacionales que estamos utilizando en este momento, uno por cierto. Fíjate, cómo opera diciendo muchas medias verdades cargadas de una tonelada de mentiras y construyendo relatos que solo caben en la mente de quien esté muy desinformado, caso que no es el del pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo informado de los estándares del derecho que le corresponde a nivel internacional. Por supuesto que esto lo que hace es fijar una posición del gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro ante una aberración que afecta a todos los 193 países que suscribimos la Carta Democrática, la Carta del Fundacional de Naciones Unidas, porque así como fueron contra la Embajada de México, mañana cualquier mequetrefe de cuenta de gobernante, y porque así le dé la gana, tomaría cualquier legación diplomática del mundo. Lo dijimos en el caso de Alex Saab, apresar un diplomático es meterse contra todos los diplomáticos del mundo. Pues atentar contra una embajada es un delito grave que no lo cometió Hitler, que no lo cometió los sionistas de Israel. O sea, ningún país sensato del mundo se atreve a violar el territorio de otro país consagrado en la legación diplomática. Solo la ultraderecha lo hace. Recordemos a Capriles asaltando a la embajada de Cuba, por ejemplo. Eso sí, ¿va a mejorar la situación en Venezuela con eso? No, pero no podemos descuidar, a pesar de estar atravesando un momento muy difícil, provocado por esos mismos comentaristas, entre ellos Alberto News y compañía, que ampararon el golpe de Estado y ampararon la toma por Chuao y el asesinato del presidente Nicolás Maduro y las medidas coercitivas unilaterales y la escasez de alimentos, porque ellos son culpables de una manera u otra. Ellos solicitaron las sanciones, ellos solicitaron la invasión a Venezuela. O sea, por supuesto que esto va a mejorar en términos inmediatos, pero eso no nos quita a nosotros nuestro pundonor y nuestra posición ante el mundo con una diplomacia de paz ejercida y practicada por el presidente Nicolás Maduro. Escuchábamos al profesor Ángel Tortolero Leal, 2:54 de la tarde por Venezuela News Radio 104.9 FM, en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Agradecido, profesor, con sus expresiones bastante claras, directas, vehementes sobre lo que es la decisión de Venezuela de cerrar la embajada de nuestro país en el Ecuador. ¿A qué condiciones corresponde esta decisión y cuáles serían las circunstancias que tendrían que darse para que se normalicen las relaciones entre ambos países, profesor? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Las circunstancias para que se resuelva el conflicto lo tienen, la pelota está en el terreno del Concierto de las Naciones, los órganos multilaterales que dirán la última palabra al respecto, y ojalá esto no trascienda que traiga mayores consecuencias. Sobre todo nos hacemos una petición internacional en favor de la vida del compañero Gras y del respeto absoluto a las normas y a las leyes que nos rigen las relaciones entre los países. Bien, muchísimas gracias, profesor Ángel Tortolero Leal, analista político, también diplomático, analista internacional. Lo pueden ver y consultar también en otros medios internacionales, como el caso de Hispan TV y RT, consultado su opinión sobre distintos temas. Antes de despedir, ya estamos en los últimos minutos, quiero mencionar algunos nombres de las personas que nos escriben por acá. Johnny Portillo desde San Francisco, Estado Zulia, enviando saludos. Omaira 19632, bendiciones, saludos desde Trujillo, San Jacinto. Anmi Páez 8, buenas tardes, saludos desde Valencia. Nos envía también por aquí DJ Fernando desde los Valles del Tuy. Luis Rodríguez preguntando si la ONU se ha pronunciado al respecto. Osvaldo Ereipa por aquí diciendo que estoy desviando la pregunta, vamos a ver a qué se refiere. David Díaz también se conecta por acá, @el conuquero, @Cris nos envía aquí saludos. Vamos a ver qué más ha escrito por acá.
Excelente programa, nos dice aquí Manuel Perdomo. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Hilda Núñez, desde la República Dominicana, siempre conectándose con las distintas emisiones de En Contexto Radio, El Mundo en Contexto por Venezolana de Televisión, siempre dejando sus consideraciones. Magín Alberto Oropesa fue quien nos hizo la pregunta sobre si cerrando la embajada se iban a mejorar los problemas del país. Ya lo contestó el profesor Ángel Tortolero Leal. Jofre Cuenca no nos dice desde dónde nos sintoniza, pero fue que también hizo el planteamiento de que esta decisión de Venezuela es autoritaria. También lo comentó, lo contestó el profesor Ángel Tortolero Leal. Albert García nos saluda desde Maracay. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, los que se conectaron por @soyarellán en TikTok, @soyarellán también en X y como soy Carlos Arellán en mi cuenta de Instagram. A todos ustedes muchísimas gracias, se pasó la hora volando, pero bueno, interesante la jornada con nuestros dos invitados, Ángel Tortolero Leal y Taled Ali Salén, quien va a ser esta semana nuestro invitado en el producto En Contexto Con, que se publica todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en el portal YouTube de Venezuela News. La invitación, como siempre, es a que se suscriba, que active la campanita de las notificaciones, le da like, deja su comentario, porque es la forma que los usuarios le decimos al algoritmo de YouTube que este contenido nos interesa.